Muy buenos días, amigos y amigas del canal Mundo Litops y aficionados a los litos, plantas mesems y conofitos. Y bueno, pues hoy vamos a aprovechar que tenemos un conofito floreciendo y vamos a hablar un poquito de él, a dar pues algunas pautas de cultivo. Y bueno, pues para que veáis cómo es un conofito y lo bonitos que son. Estas plantas pues son como los litos originarias de Sudáfrica, la zona de Namibia, y bueno, pues son plantas que viven pues eso, en zonas muy cálidas, con terrenos muy pobres, muchas veces zonas áridas, y bueno, pues aproximadamente conofitos hay pues casi 500 especies reconocidas. La verdad es que es un mundo casi diría yo que es inabarcable para los aficionados, porque hay muchísimas especies y luego además estas plantas pues hibridan con muchísima facilidad con otras variedades y con otras especies, y aún se amplía más la gama de conofitos. Pero bueno, yo os las quiero mostrar y deciros que es una planta muy interesante para compaginar con lo que sería un litoparium, una colección de litops. Y bueno, pues vamos a verla un poquito. Esta en concreto es de la especie Cheviot, es un conofito Cheviot. Y bueno, lo que podéis ver es que tiene, esto sería una cabeza, todo esto de aquí sería una cabeza con dos hojas fundidas, igual que los litops, y darían pues una floración. La floración a veces es vespertina y otras veces es nocturna. A veces son muy aromáticas, otras veces no, y bueno, tienen pues diferentes colores. Muchas veces son colores blanquecinos, colores más rojitos, más anaranjados, amarillos. Suelen florecer pues eso generalmente cuando empieza a entrar el otoño. Unas florecen un poquito antes, como los litos, a principios del otoño, más hacia finales, octubre, noviembre. Bueno, estas plantas se caracterizan porque son almacenes de agua en su interior, al igual que los litops, y lo que tienen es un ciclo anual, al igual que el litops. Generalmente la planta empieza a secarse, como veis aquí, con esta piel. Esto es la antigua hoja, y la planta empieza a secarse más o menos, en mi caso, durante el mes de abril. Es un momento en el que la planta entra como en un paro vegetativo, y ahí deberíamos de dejar de regar. La planta se quedaría como seca, iría secándose, se iría pues quedando con una piel, con una especie de cáscara, y la planta deberíamos de dejarla así durante prácticamente pues finales de primavera y todo el verano. Se queda como el aspecto de una roca seca. Y durante los meses de más calor, lo indicado sería tener la planta pues resguardada de lo que es el sol directo. Una vez van pasando los calores del verano, pues la planta empezaría a romper lo que es la cáscara que tiene. Empezaría a romper pues esa cáscara oscura, y de su interior empezarían a salir pues las nuevas hojas. Sería más o menos a finales de agosto cuando sucedería esto, y en ese momento pues lo indicado sería que empezáramos a darle riego o dejar que la lluvia pues les proporcione agua. Empezarían a ir emergiendo las hojas nuevas. Seguiríamos manteniéndola pues bajo una malla de sombreo para evitar el sol directo,
y la planta pues iría creciendo, iría rompiendo la cáscara y doblaría cabezas. Estas plantas tienen mucha más facilidad que los Lithops para doblar cabezas y bueno, esta planta yo por ejemplo la tengo aproximadamente 10 o 11 meses, tenía 3 o 4 cabecitas y ahora pues ya podéis ver la cantidad de nuevas cabezas que ha sacado. Prácticamente dobla cada año las cabezas que tiene. Al inicio del otoño empezaría a florecer, como veis las florecitas, y después hacia el invierno la planta tendría pues un paro vegetativo, ya se quedaría como más estancada en el crecimiento y no sería bueno que la regáramos demasiado. Habría pues con un riego mensual ligero la planta se mantendría, pasaría todo el invierno y en primavera volvería a tener otra actividad vegetativa para más o menos sobre el mes de abril pues volver a tener, como os he comentado, el paro vegetativo total, donde regeneraría las nuevas hojas. Esta planta tiene una raíz muy pequeñita. Es una planta que prácticamente no desarrolla raíces, con lo cual necesita muy poquito sustrato. Se pueden tener en tarrinas realmente pequeñas y lo que sí que tiene es una facilidad muy grande para salir adelante lo que son los esquejes. Se pueden reproducir por semilla y se pueden reproducir por esquejes. Los esquejes sería cuestión de separar varias cabezas y cortar un trocito de tallo. Aquí debajo de las cabezas lo que tiene es un pequeñito tallo que acaba en la raíz y deberíamos de intentar conseguir con las cabezas o con la cabeza, deberíamos de intentar conseguir al menos 1 o 2 milímetros de tallo. Dejaríamos que secara el corte durante aproximadamente un día y lo plantaríamos. Lo enterraríamos el tallito, le daríamos riego y en otoño ese esqueje coge prácticamente seguro. Evidentemente no lo pondríamos al sol, lo dejaríamos a la sombra y tendríamos pues un esqueje de conofito. De semilla también podemos hacerlos funcionar. Este, por ejemplo, que tenemos aquí, pues viene de semilla. Ahí lo podéis ver. Pero de semilla esto es muy lento. Yo recomiendo que entiendo que es mejor que compréis una plantita pues que tenga un par de cabezas. Generalmente pues suelen venderos un par de cabecitas, una plantita de 2 cabezas o 3, depende de la especie, que la trasplantéis y bueno, ya os digo, en un año podéis tenerla pues mucho más bonita y mucho más grande y os evitáis el tener que esperar un lentísimo crecimiento de lo que es una planta que ha salido de semilla. Aquí tenemos, pues yo tengo varios. Esta es otra especie que ha florecido en estas semanas atrás. Este Conophytum es un Conophytum bilobum que hace flor amarilla y la verdad es que no he estado yo pues muy hábil para hacer un vídeo con las flores, porque la verdad es que tenía unas flores amarillas preciosas. Bueno, esto que veis aquí en las hojas, esto es pues el granizo. Estos son los golpes del granizo, que pasa como en los Lithops. Pues cuando estas hojas se golpean, pues se quedan ya marcadas, rotas
y bueno, hasta que el año que viene vuelva a hacer hojas nuevas, pues lo tendremos así. Lo peor que le puede pasar a un conofito es que lo dejemos a pleno sol, porque el pleno sol los puede matar. Lo mejor es que cuando empiece a hacer ya bastante sol fuerte de mediodía, pues que los mantengamos resguardados como los litops, pongamos una malla de sombreo y los dejemos ahí abajo. Y luego otra cosa que los conofitos no soportan, pues al igual que los litops, es los encharcamientos de agua. Estas plantas no se pueden encharcar de agua y quedarse encharcadas porque se mueren, se pudren y se mueren, no lo soportan. Así que bueno, pues vemos una planta más diferente a los litops, pero bueno, los conofitos, pues ya os digo, yo os los recomiendo, pero muchísimo, para compaginar con lo que es el cultivo de los litops. Os dará mucho juego y vamos, estoy convencido de que os van a encantar. Son mucho más fáciles que los litops en cuanto a su cultivo y bueno, pues os gustarán seguro que es una buena inversión y una buena compra. Y nada, seguimos viendo cositas y espero que os haya gustado el vídeo. Conocemos un poquito a los conofitos y seguiremos viendo cositas. Pues nada, que os vaya muy bien y a disfrutar de todas estas plantitas y hasta la próxima. Buen cultivo para todos y para todas.